Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar juntos y poder abrir su palabra para poder ser enseñados por su Espíritu Santo y por su presencia. Quisiera, mis amados, que como siempre lo hacemos, que podamos venir delante del Señor con palabras de oración para que sea Él llenando nuestras vidas y sea Él quien pueda dejar una palabra fresca para nosotros. Oremos en esta mañana y pongámosle al Señor todo este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Señor, en esta hora nos prostramos una vez más delante de tus pies. Nos quedamos, Señor, así como María podía sentarse a tus pies y aprender lo que tú estabas hablando en aquella hora, Señor. Queremos desocupar tiempo. Queremos invertir tiempo, Señor, para poder estar a tus pies y poder ser enseñados por tu Santo Espíritu. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Dios mío bendito, que necesitamos una palabra fresca que salga de tu boca para poder crecer y agradar tu corazón con nuestras vidas. En esta hora, Señor, te damos gracias y te pedimos tu asistencia desde el principio hasta el final de todo este estudio bíblico que hemos de dar, Señor. Nos quedamos en tus manos y nos ponemos, Señor, en tus manos para que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús en esta hora oramos, Señor. Amén y amén. Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Qué bueno poder verlos nuevamente, hermana Ermita, Araceli, y que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectadas una vez más con nosotros. Queremos terminar el estudio de este día, el estudio correspondiente al tema del viaje de Israel. Dianita, muy buenos días, bendiciones, qué bueno verlas. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar miércoles a miércoles conectadas para poder aprender de la palabra del Señor. Quiero, mis amados, que hagamos ahora, buenos días Normita, bienvenida eres a la clase de este día. No me aparece, aquí está. Ok, ya tenemos el video acá. Gracias por estar viendo y estar con nosotros en este estudio. Ahora es el último día del mes de septiembre y también es la última clase correspondiente al tema del viaje de Israel. Hemos estado estudiando mucho con respecto a todo lo que el viaje de Israel representa para nosotros, desde que ellos salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra de Canaán. Quiero que veamos ahora, entremos directamente a Números, el libro de Números capítulo 26. Números capítulo 26 y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Hoy terminamos la clase del viaje de Israel. Con la ayuda del Señor para la próxima semana vamos a iniciar un nuevo tema. Nuestro tema para la próxima semana y los meses que nos van a estar ocupando, aproximadamente 2 meses o quizás hasta 3, va a ser el tema del Evangelio de Juan. Un evangelio sumamente precioso, un evangelio sumamente profundo en la palabra del Señor, que vamos a estar estudiando a partir de la próxima semana y del próximo mes de octubre. Así es que ahora terminemos con el viaje de Israel. Números capítulo 26 y el versículo 1. Aquí vamos a ver cuando Dios le pidió a Moisés que una vez más contara al pueblo de Israel. Israel nuevamente debía de ser censado, debía de ser contado, porque habían transcurrido ya 40 años desde que ellos salieron de Egipto y estaban por entrar a la tierra prometida que es Canaán. Así es que Dios le pidió a Moisés que nuevamente volviera a hacer un censo de todo el pueblo de Israel. Eso lo vamos a estar viendo ahorita. Números 26, versículo 1 y 2. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés. Oiga, Jehová le habló a Moisés. Jehová le volvió a pedir a Moisés y a Aarón y a Eleazar que hicieran un recuento de todo el pueblo. Y dijo hijo del sacerdote a Aarón diciendo, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. El primer censo, si nosotros nos recordamos,
el primer censo se llevó a cabo en Números capítulo 1. Mientras el pueblo de Israel estaba acampando en el monte Sinaí, ahí Dios le dijo a Moisés que contara el pueblo, que contara cuántos eran los que estaban para ese momento allí en el monte Sinaí. Y si nosotros recordamos, mis amados, cuando Israel salió de Egipto y llegó al monte Sinaí, habían pasado aproximadamente entre 50 días y 2 meses. Dios le dijo que censaran una vez más al pueblo. Y si se recuerdan, en el monte Sinaí el pueblo estuvo acampando alrededor de un año. Un año estuvieron ahí. Así es que ese fue el primer censo mientras estuvieron en el Sinaí, pero el segundo censo fue a punto de cruzar ya el río Jordán para entrar a Canaán. Así es que el pueblo fue contado una vez más por Dios. Y recordemos, para este momento ya habían pasado 40 años. Toda la primera generación, la generación que salió de Egipto, básicamente había muerto en el desierto por su desobediencia y por su rebelión. Así es que por eso fue que Dios nuevamente pidió que contaran, que censaran al pueblo para ver la cantidad de gente que había justo para entrar a lo que era Canaán. Pero dice en el capítulo 26 siempre de Deuteronomios, y ahora voy a leer el versículo 64 y 65. Y dice el 64, entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. En el capítulo 1 de Deuteronomio, lo que acabo de decir, ninguno de los que habían sido contados en el Sinaí estaban siendo contados ahora, excepto Caleb y Josué. Versículo 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¡Qué tremendo! Es tremendo saber y leer estos versículos, porque si bien es cierto el deseo de Dios había sido que toda la tierra, que el pueblo que salió de Egipto entrara a Canaán, ese era el deseo de Dios originalmente. Pero vemos como una y otra vez ellos fracasaron a las pruebas que Dios les mandaba y ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Mis hermanos, eso es un ejemplo. Lo que Israel representa, lo que Israel vivió es un ejemplo para nosotros. Que Dios nos dé la gracia a nosotros para poder salir a la tierra de Canaán y llegar también a la tierra de Canaán. Dios los mató, pero no tanto fue Dios, sino que fueron ellos mismos con sus actitudes que se descalificaron. Mire, eso es el problema de todo el ser humano, quizás por lo menos el 99.9% del ser humano comienza a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Comienza el ser humano a alejarse de Dios, y si somos cristianos comenzamos a desobedecer lo que Dios ha dicho. Después las cosas nos salen mal y comenzamos a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitiste que las cosas malas me sucedieran a mí? No es culpa de Dios. Es más, no es culpa del diablo muchas consecuencias que vienen sobre nuestras vidas. No tiene que ver nada Dios y no tiene nada que ver el diablo en las cosas que nos suceden. Simple y sencillamente es como la ley de la gravedad. Si usted pone algo aquí arriba y lo deja caer, es lógico que se va a caer al suelo. Nadie pone algo aquí y sale para arriba, a menos que sea un globo con helio, ¿verdad? Pero la ley de la gravedad es que si usted suelta algo, va a buscar el centro de la tierra siempre. Lo mismo es con el pecado. Alguien peca, las consecuencias del pecado van a venir sobre nosotros. Pero alguien podía pensar y preguntar, pero es que Dios perdona, pero es que Dios da una segunda oportunidad. Eso es cierto, mis amados hermanos. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Dios nos perdona, pero ¿sabe qué? Las consecuencias del pecado
no van a ser quitadas de nosotros. Si no, podríamos poner tantos ejemplos y examinar tantos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, David. El rey David pecó delante de Dios, gravemente pecó. El rey David cometió adulterio con Betsabé y luego cometió asesinato para matar al esposo de Betsabé. Ahora, ¿Dios lo perdonó? Por supuesto que Dios lo perdonó. Dios perdonó a David por su doble pecado que había cometido, adulterio y había cometido asesinato. Dios lo perdonó. Pero ¿saben qué? La Escritura también nos enseña y nos dice que a pesar de que Dios lo había perdonado, las consecuencias de su pecado permanecieron hasta el último día que David vivió sobre esta tierra. Alrededor de 17 juicios vinieron sobre la casa de David por el pecado que él había cometido. Así es que, mis amados hermanos, no debemos confundirnos y no debemos ingenuamente pensar o decir, ay, peco y después me arrepiento y ya Dios me va a perdonar. Debemos de tener mucho cuidado con el pecado. El pueblo de Israel pecó en el desierto una y otra vez, pecaron, fallaron delante de Dios, hasta que llegó el momento cuando Dios dijo, hasta aquí, ya no más. Todos los que salieron de Egipto van a perecer, van a morir en el desierto. Por eso fue que Dios los envió a vagar 38 años más, aparte de los 2 años que ya habían caminado cuando llegaron a Cades Barnea. Dios los puso a dar vueltas en círculos por 38 años en el desierto hasta que se cumplieron los 40 años. Y cuando cumplieron los 40 años de estar en el desierto, Dios le dice a Moisés y a Eleazar, censa al pueblo, cuéntala, porque están a punto de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Así es que vemos que toda la generación, aquí lo dice la palabra de Dios, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el monte Sinaí. ¿Cumplió Dios o no cumplió lo que había dicho? Lo cumplió Dios. Nadie de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente que el resto del pueblo de Israel. Mis amados hermanos, eso para nosotros ya es una lección muy clara, que nosotros no salgamos del mundo, no salgamos de Egipto, pero nos quedemos postrados en el desierto. Solo para muestra, piense en alguna persona que hace años caminó con usted. Piense en una persona que estaba fielmente en la iglesia, sirviendo, amando, congregándose, pero ahora ya no está. Ellos quedaron postrados en el desierto. Ahora, todavía no hemos terminado nuestra carrera. Todavía hay oportunidad para los que se han quedado postrados en el desierto. Oremos por ellos. Pidámosle a Dios que lleve restauración y sanidad a sus corazones, porque muchas personas ahora en día, en la actualidad, se apartan de los caminos de Dios y se apartan de la iglesia porque son ofendidos, porque encuentran tropiezo, pero igual quedan postrados en el desierto. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros no seamos uno de los que quedan también postrados en el desierto. De esta manera, vemos cómo antes de entrar a Canaán, el pueblo de Israel fue contado. Luego, después del libro de Números, pasamos al libro de Deuteronomio. Yo estoy contando a grandes pasos básicamente todos estos sucesos del pueblo de Israel. Pero cuando llegamos nosotros al libro de Deuteronomio, en Deuteronomio básicamente hay 34 capítulos en Deuteronomio. Y ahí en Deuteronomio fácilmente podemos desglosar el libro, porque está nada más dividido en 2 partes. Deuteronomio se divide en 2 partes. La primera parte, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Moisés, que todavía estaba con el pueblo de Israel, Moisés hace una mirada hacia atrás, lo que ya habían ellos vivido, lo que todo el pueblo de Israel había vivido juntamente con Moisés.
Moisés estaba viejo ya, Moisés estaba pues tal vez no a punto de morir, pero le faltaban poco tiempo para morir. Se sienta Moisés con el pueblo y hace una mirada hacia atrás. Los primeros 11 capítulos del libro de Deuteronomio, Moisés les habla a ellos acerca, en primer lugar les habla del repaso, del recuento de todo lo que habían vivido desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Esos son el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Usted lo puede leer en su casa con mucho más tiempo. Yo solamente le estoy dando un panorama de lo que es el libro de Deuteronomio. El capítulo 1, 2 y 3, Moisés les hace un recuento desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Luego, del capítulo 4 hasta el capítulo 11, Moisés habla con ellos y les hace un repaso de la ley. Esto es fácil, es bueno que ustedes lean el libro de Deuteronomio porque fácilmente se van a dar cuenta de cómo estaba dividido. Capítulo 1, 2 y 3 es un recuento o un repaso desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 de Deuteronomio, ahí Moisés habla y hace un repaso de toda la ley, de los mandamientos. Ahí está, si se recuerdan ustedes dentro de esos capítulos, la bendición de la obediencia y la maldición de no cumplir lo que Dios pide de su pueblo. Esa es la primera parte del libro de Deuteronomio, una mirada hacia atrás. La segunda parte del libro de Deuteronomio es desde el capítulo 12 hasta terminar el capítulo 34. Esa es la segunda parte de lo que es el libro de Deuteronomio. Y en esta segunda parte de Deuteronomio, Moisés da un vistazo hacia adelante con el pueblo de Israel. Moisés ve desde el capítulo 12 hasta el capítulo 30, Moisés le da una advertencias, las advertencias finales a todo Israel. Léalo y usted va a comprobar que esto es así. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 30, Moisés les da las reglas y las advertencias finales antes de entrar a la herencia. Fíjense qué importante es eso. Capítulo del 12 al 30 de Deuteronomio. Moisés les dice, están a punto de entrar a la tierra prometida. Estas son las reglas, estas son las leyes, deben de cumplirlas. Y por último, de los capítulos 31 al capítulo 34, siempre del libro de Deuteronomio, Moisés habla las palabras finales. Básicamente en estos tres capítulos, 31, 32, 33 y 34, estos cuatro capítulos, Moisés se despide de todo el pueblo de Israel. De esa manera está fácilmente bosquejeado o un panorama sencillo de lo que es el libro de Deuteronomio. Por eso pues no vamos a leerlo ni vamos a verlo en detalle. Después del libro de Deuteronomio, comenzamos a ver lo que es el libro de Josué. En el libro de Josué, ahí precisamente por eso lleva su nombre, Josué, porque ya Moisés murió, ya Moisés había muerto y ahora el pueblo estaba ahora en manos del nuevo líder, que el nuevo líder que Dios levantó y que Moisés preparó fue Josué. Josué entonces fue el encargado de hacer que el pueblo cruzara el río Jordán. Todos nosotros como cristianos sabemos que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, pero ese no fue el único cruce que Israel hizo en seco de un cuerpo de aguas. Israel cruzó el Mar Rojo y Dios hizo el precioso y poderoso milagro de abrir el mar en medio, por la mitad, y el pueblo pasar de un lado a otro lado en seco. ¡Qué impresionante! Ahora, cuando Josué era el líder del pueblo de Israel, porque Moisés ya había muerto, una vez más Dios hizo el milagro. Acá tenemos el mapa, este mapa está más sencillo. Acá tenemos el mapa de lo que es la tierra de Canaán. Toda esta es la tierra de Canaán. Acá está ubicado el Mar Muerto y esta rayita que se mira acá
es el río Jordán. Ese es el río Jordán al cual Josué, Dios lo ungió y lo levantó para que pudiera cruzar. Así es que por segunda ocasión Dios volvió a hacer el milagro de que Israel cruzara el río Jordán, lo cruzara de una manera poderosa. ¿Cómo? Abriendo el río. Ahora alguien pudiera pensar y alguien pudiera decir, ay, pero no es lo mismo cruzar un mar que cruzar un río. Es cierto, pero déjeme explicarle algo. En el momento que Israel iba a cruzar el río Jordán, era el tiempo, ahorita no tengo exactamente en mi mente, el tiempo en el que cruzaron el río Jordán. Pero usted puede buscarlo ahí en el Google, fácilmente se encuentra. El momento en que ellos cruzaron el río Jordán era la época del invierno. Así es que el río estaba más crecido de lo normal. Había mucha más cantidad de agua. Entonces Dios volvió a hacerles el milagro de abrir el río Jordán, que estaba muy caudaloso para ese momento. Dios lo abrió para que ellos milagrosamente pudieran llegar a Gilgal. Y luego de pasar Gilgal, que ya estaba dentro de la tierra de Canaán, de Gilgal ellos entraron a pelear con lo que era Jericó. La historia que todos nosotros conocemos, que el pueblo tuvo que dar la vuelta alrededor de los muros de Jericó, y el séptimo día dieron 7 vueltas y todos callados en silencio, y la última vuelta gritaron y los muros de la ciudad cayeron. Ahora, veamos el cruce del río Jordán. Josué capítulo 3. En Josué capítulo 3 básicamente ya Moisés había muerto y Josué se había levantado como un líder. Ustedes se recuerdan del capítulo 1 cuando Josué le dice, ay Señor, yo soy débil, Moisés ha muerto y este pueblo tan grande. Y el Señor se levanta y le habla a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerzas y que seas valiente. Y en repetidas ocasiones Dios anima a Josué, porque así como Dios estuvo con Moisés, así también iba a estar con Josué. Qué hermosas las cosas que Dios hace, que a nosotros nos dan esperanza. Porque si bien es cierto que vamos a pasar la estafeta a las próximas generaciones o a las próximas personas que se van a levantar, los nuevos tienen que saber que Dios también va a estar con ellos, fortaleciéndolos y ayudándolos para cumplir las promesas que Él ha dado para su pueblo. Así es que llegamos a Josué capítulo 3. Voy a leer los primeros 4 versículos. Josué capítulo 3 y el versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Israel para este momento entonces estaba justo enfrente del Jordán. Al otro lado del río Jordán, ahí estaba toda la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida de Canaán. Así es que acamparon a este lado, al occidente del río Jordán, ahí estaban, al oriente, perdón, del río Jordán, ahí estaban acampando. Y dice el versículo 2, y después de 3 días, dice, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, fíjese, aquí hay unas claves bien interesantes e importantes que Dios le dio a Josué y a todo el pueblo para poder cruzar el río Jordán. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención conmigo. Dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas, los sacerdotes, que son los levitas sacerdotes, la llevarán. Acordémonos que Dios había dicho que los únicos que podían cargar el arca del pacto iban a ser los levitas, que ellos eran la tribu encargada de mover el tabernáculo y todos sus utensilios. Nadie más del pueblo podía hacerlo, únicamente la tribu de Leví. Ya vimos en las clases pasadas por qué fue que Dios escogió únicamente la tribu de Leví,
para poder encargarse de las cosas santas del tabernáculo. Así es que Dios dijo que cuando los levitas cargaran, llevaran en sus hombros el arca del pacto, dice, entonces vosotros, todo el pueblo, saldréis de vuestro lugar y marcharán en pos de ella, en pos del arca. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios le estaba dando la orden, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel cómo iban a pasar el río Jordán. ¿Cómo iba a ser? Cuando el pueblo viera que los levitas cargaran en sus hombros el arca, los levitas iban a empezar a caminar. Y en otro pasaje de la escritura nos dice, en ese momento no lo tengo, pero en la escritura dice que cuando los levitas pusieron un pie en el río Jordán, inmediatamente el río se abrió. Los levitas iban con el arca en sus hombros y comenzaron a cruzar el río Jordán. Y el pueblo, cuando vio que los levitas iban pasando con el arca, el pueblo inmediatamente se iba a levantar e iba a seguir a los levitas juntamente con el arca. Ahora, dice la escritura también que los levitas se iban a quedar ahí en medio del río Jordán, en seco, por supuesto. Ahí se iban a quedar los levitas sosteniendo el arca hasta que el último del pueblo pasara el río Jordán y llegaran a la tierra de Canaán. Ahora, en el versículo 4 hay algo sumamente importante para que nosotros lo veamos y veamos cómo la escritura se complementa. Mis amados hermanos, si alguien tiene una pregunta con respecto a la Biblia, no se la vaya a hacer al rabino, no se la vaya a hacer a la hermana Susana, no se la vaya a hacer a ninguna persona. Ahora, es bueno preguntarle a alguien cuando tenemos duda, ¿verdad? No estoy mandando a nadie que no pregunte, es bueno. Pero la principal respuesta nosotros la vamos a obtener de la Biblia misma. La Biblia se explica con la Biblia misma. Dice entonces el versículo 4, notemos esto, Josué 3 y el versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Note esto, pero entre vosotros y el arca, o sea, y ella, dice, entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Qué impresionante versículo este. Ahora, aquí está dando Dios al pueblo de Israel una clave. Miren, realmente entender a Dios no es difícil cuando lo hacemos con la actitud correcta, con el corazón y con la mente correcta. Aquí Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel lo que iba a suceder miles de años más adelante, cientos de años más adelante. Por favor, veamos lo que Dios le está diciendo a Israel. Dios le dice, cuando vean que los levitas llevan el arca, ustedes van a pasar, ¿ok? Pero dice, no se van a acercar al arca, no van a tocar el arca, no le van a ir pisando los talones a los levitas, no. El arca va a pasar, pero va a haber una distancia de 2000 codos de separación. Y dice, no se van a acercar. Imagínense, mis amados hermanos, lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel. Voy a ir explicando poco a poco para que entendamos qué es lo que significa esta gran separación. Los levitas iban a pasar con el arca el río Jordán, pero el pueblo de Israel no se iba a acercar. 2000 codos iba a ser la separación entre los levitas con el arca y el pueblo de Israel cruzando. No iban a ir todos apiñados ahí, todos juntos, no. Iba a haber una separación de 2000 codos. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Es sencillo. ¿A dónde ha oído ustedes el número 2000? ¿Qué habla el número 2000 en este caso? Todos nosotros sabemos
Hemos estado estudiando y hemos visto que Israel ha tenido un corazón rebelde. Se han rebelado constantemente, continuamente delante de Dios y delante de los líderes como Moisés y Josué y Aarón. El pueblo de Israel constantemente se rebeló en contra de ellos. Ahora, Dios no solamente castigó a la primera generación para que murieran en el desierto. Ahora, Dios estaba emitiendo con esta situación, Dios estaba emitiendo un juicio futuro también para Israel. Todos nosotros sabemos que para este momento Israel estaba viviendo la dispensación de la ley, porque ya les había sido dada la ley por medio de Moisés allá en el monte Sinaí. Así es que la dispensación de la ley, hemos dicho en clases pasadas, duró aproximadamente 1500 años. Desde que Israel recibió las leyes en el monte Sinaí, desde ahí comenzaron a contar 1500 años. Esos 1500 años se terminaron, la dispensación de la ley se terminó cuando el Señor Jesús murió. Jesús viene a este mundo, Jesús resucita. ¿Y quién nació? Nació la iglesia. Nació la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes, juntos, reunidos allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Ahí nació la iglesia de Dios. Ahí nació la iglesia que Cristo compró por su sangre. Mis amados hermanos, allí en el Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nació, ahí nació la siguiente dispensación. Terminó la dispensación de la ley e inició la nueva dispensación. ¿Qué dispensación es? La dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia en la que nosotros vivimos. Mis amados, yo trato de ser lo más sencilla para explicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Si alguien tiene una pregunta, por favor escríbamelo y yo puedo contestarla o puedo verla por medio del chat o por medio de acá del Facebook. Entonces, cuando nació la nueva dispensación, que es la dispensación a la que nosotros pertenecemos, ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con Israel? Todos nosotros sabemos qué ha pasado. Dios continuó, porque a través de todos los 1500 años de la dispensación de la ley, Israel siguió haciendo lo mismo. Israel siguió teniendo la misma actitud rebelde en contra de Dios. Y ahí nosotros vemos a los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Vemos a todos los profetas menores como Joel, Amós, Jonás, Nahum. Todos los profetas mayores, los profetas menores, constantemente estaban, mis amados hermanos, llamando al pueblo a que se volvieran al Señor. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios, se habían ido detrás de otros dioses, se habían ido detrás de otros amores. Todo eso es lo que cubre todos los profetas. Pero Dios, al ver que por 1500 años la actitud del pueblo de Israel había sido la misma que la de sus primeros padres, Dios dijo, bueno, el juicio, el castigo va a seguir. Ahora, Dios cambia de dispensación. Mejor dicho, Dios no cambia de dispensación porque Dios no vive en el tiempo, Dios vive en una eternidad. Nosotros como seres humanos tenemos que vivir en el tiempo. Y por eso es que lo hemos catalogado o dividido en dispensaciones. Ahora, la dispensación de la ley termina. Pasamos a la dispensación de la gracia, que también es conocida como la dispensación de la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo es el periodo de la dispensación de la ley? Perdón, de la gracia o de la iglesia. ¿Cuánto tiempo es? 2000 años. Ahora, ahí es donde se entrelaza Josué 3 y el versículo 4 con la dispensación en la que nosotros estamos viviendo. ¿Me entienden?
Qué bueno, gracias al Señor, Carlita, que el Señor está bendiciendo tu vida a través de esta enseñanza y me imagino que todos los demás también. Ahora, fíjense cómo Dios prometió o profetizó, aún en el tiempo de la ley, mientras Israel estaba viviendo. Dios figuradamente, de una manera disimulada, voy a decirlo así, Dios le estaba profetizando a Israel aquí en el versículo 4 y les decía, el arca del pacto va a tener una separación del pueblo de Israel de 2000 codos. Y esos 2000 codos nos hablan de los 2000 años que Dios le ha dado a la iglesia, a la dispensación de la gracia, para que nosotros podamos entrar en los propósitos de Dios. Ahora, Dios lo ha hecho todo de una manera soberana y divina, bien orquestado. Porque fíjense, si Israel hubiera entrado completamente en todos los planes y los propósitos de Dios, nosotros como gentiles no hubiéramos tenido oportunidad de poder participar de lo que Dios tenía para Israel. Ahora, mis amados hermanos, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a seguir manteniendo hasta el último día de mi vida. Nosotros como iglesia somos el Israel espiritual, somos el Israel de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo habla mucho acerca de esto en la carta a los romanos. Por el tiempo yo no puedo leer todo el capítulo 11 de la carta a los romanos, pero por favor, lean también ustedes Romanos capítulo 11. Y en Romanos capítulo 11, claramente el apóstol Pablo nos dice que Israel ha sido puesto un velo sobre los ojos de Israel. Israel ha estado todos estos 2000 años de la iglesia separado del arca del pacto. ¿Y de qué nos habla el arca del pacto? De la presencia de Dios. Israel actualmente, mis amados hermanos, no tiene el arca del pacto, no solamente en lo natural, sino que en lo espiritual. Israel, el pueblo de Israel no tiene la presencia de Dios con ellos. Si bien es cierto que Dios ha prometido guardarlos, defenderlos, el arcángel Miguel está defendiéndolos día y noche, eso es cierto, pero la presencia de Dios, el arca del pacto, no está con ellos. ¿Por qué? Porque Dios dijo acá en Josué 3:4, el arca del pacto y los levitas iban a estar acá y 2000 codos de separación iban a haber para el pueblo. Los 2000 codos son los 2000 años que Dios, por su gracia, por su misericordia, nos ha dado a nosotros como iglesia, como el Israel espiritual. Nosotros, mis amados hermanos, somos el olivo silvestre del que el apóstol Pablo habla en sus cartas. Somos injertados en el olivo natural que es Israel. Así es que Dios, en su sabiduría, dijo, voy a poner ahorita con un velo a todo Israel para que los gentiles, así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Lea por favor Romanos 11 en su casa cuando tenga tiempo y ahí va a ver que Israel actualmente no entiende las cosas de Dios, ni mucho menos entiende la escritura como nosotros tenemos el privilegio de entenderla. Mis amados hermanos, casi me atrevo a decir que nosotros como iglesia tenemos mayor ventaja que Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel sigue abrazando y sigue teniendo únicamente la Torá, únicamente los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, los primeros 5 libros, los Salmos y los Proverbios. Eso es todo lo que ellos tienen. Pero nosotros tenemos los 66 libros completos de la Biblia. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento, que por supuesto Israel no cree en el Nuevo Testamento. La Biblia de Israel termina hasta Malaquías. Pero nuestra Biblia
tiene la otra parte que complementa. Los apóstoles del Cordero de Dios han venido y han completado todo lo que el Antiguo Testamento tiene para nosotros. Ahora, mis amados hermanos, Dios en su misericordia, después de los 2000 años, Dios le va a abrir el velo al pueblo de Israel. Rapidito déjenme hablarles de esto para poder pasar al siguiente subtema, que es los 31 reyes de Israel. El pueblo de Israel ahorita, tristemente, ellos están esperando todavía al Mesías. Imagínense lo que ellos no saben, que nosotros ya sabemos, que el Mesías es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y ellos lo mataron. Murió Jesús porque ellos no creyeron que Él iba a ser el Mesías que Dios había prometido. ¿Por qué todo esto? Ok, en primer lugar, porque Dios permitió que nosotros como gentiles pudiéramos tener un periodo de 2000 años para poder creer. Generación tras generación han oído el mensaje, el evangelio de Dios y han creído. Ahora, Israel, no todo está en juicio, no todo. Lea por favor Romanos capítulo 11, porque dice el apóstol Pablo allí en Romanos 11, dice que Dios ha guardado un remanente. Un remanente es un pequeño grupo de personas, hombres y mujeres, que han creído a Jesús, que Jesús mismo se ha presentado. Mire, busque por favor en YouTube los testimonios de los judíos que han visto a Cristo mismo. Se les ha presentado frente a ellos y les ha dicho: yo soy el Cristo, y ellos le han creído. Busque los testimonios y va a ver, Dios ha guardado un remanente muy pequeño que ha creído y ha reconocido que Jesús es el Mesías. No es la mayoría de judíos, pero hay un remanente que Dios siempre se ha guardado a través de todos los tiempos. Por no sé cuántas veces le animo, lea Romanos 11 y ahí va a ver lo que estoy hablando. Ahora, Israel en su mayoría, exceptuando el remanente, Israel sigue esperando al Mesías. Sigue esperando que el Mesías venga para salvarlos. ¿Por qué Israel no aceptó a Jesús? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban a un rey poderoso que iba a venir a defenderlos, a librarlos de la esclavitud de los romanos. Así es que cuando Jesús viene como un niño, como un bebé. Jesús viene y nace en el hogar de una familia como María y como José. Jesús nace en un pesebre. Para todo el pueblo de Israel esto era inaceptable, era inaudito, porque ellos esperaban al Mesías como un gran rey poderoso, con ejércitos, con un reino muy grande, muy adinerado, y los iba a librar del cautiverio romano y los iba a traer a la paz. Israel no conoció. ¿Se recuerdan que un día el Señor Jesús se subió a la montaña, a la montaña que estaba enfrente de Jerusalén? Jesús se subió ahí y cuando comenzó a contemplar todo Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén. Y Jesús dice que comenzó a llorar. Jesús lloró y lloró tristemente cuando vio toda la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, si tan solo conocieras el día de tu visitación, sabrías que yo soy el enviado, el Mesías enviado para poder liberarte. Pero ellos no entendieron. Y Jesús sabía todo lo que iba a venir días, meses, años adelante para el pueblo de Israel. Dios sabía. Jesús sabía cuando vio la ciudad de Jerusalén, Jesús sabía que todos iban a ser dispersados, el templo iba a ser destruido. Lo que Jesús estaba llorando en ese momento sucedió en el año 70, cuando el emperador
Tito vino y asedió, quemó, destruyó todo el templo de Jerusalén, lo destruyó. El oro que estaba en la parte de adentro del templo de Jerusalén, como lo incendiaron, el oro se derritió. Y todo lo que se robó Tito, los romanos, todo lo que se robaron del templo de Jerusalén, ¿saben qué hicieron con él? Fueron y edificaron nada más y nada menos que el gran Coliseo romano. ¿Qué es el Coliseo romano? Si no es un estandarte pagano de que todo lo que robaron del templo de Jerusalén en el año 70, ellos lo ocuparon para hacer el Coliseo romano, donde años más adelante muchos cristianos murieron devorados por los leones, murieron quemados como antorchas, y todo el pueblo romano aplaudía, se carcajeaba y se reía. Mis amados hermanos, bastaría el tiempo para ver qué es lo que el pueblo de Israel y los cristianos han sufrido por el nombre de Dios. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué llegar hasta este punto? ¿Sabe por qué? Únicamente por la desobediencia y por la rebelión a un Dios tan santo y tan bueno. Mire todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Mire todo lo que han tenido que vivir, separados de la presencia del arca de Dios por 2000 años. Por los 2000 codos que iban a haber de separación, Dios estaba profetizándoles: vamos a estar separados por 2000 años. Pero esa es la bondad y la misericordia de Dios. Dios no deja caído. Dios no deja al pecador abandonado para siempre. Dios en su misericordia ha reservado el tiempo para que Israel una vez más sea restaurado. Ahora, mis amados hermanos, déjenme terminarles de contar cómo Israel va a ser restaurado. Israel continúa esperando al Mesías, pero cuando el tiempo de Dios esté listo y preparado, el anticristo vendrá, que no falta mucho tiempo. No quiero dar fechas, aunque la Biblia nos dice aproximadamente cuánto tiempo falta. Pero cuando el anticristo venga sobre este mundo, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Israel se va a equivocar. Así lo dice el libro de Daniel. Así lo enseña Apocalipsis. Israel, mis amados hermanos, van a creer, todos ellos como nación, van a creer que el anticristo es el Mesías. ¿Y sabe qué van a hacer? Lo van a aceptar, lo van a abrazar, porque ellos van a decir: este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. ¿Por qué? Porque el anticristo va a venir con poder. Al anticristo se le va a dar, Dios le va a permitir al anticristo poder por un corto periodo de tiempo. El anticristo va a ser un buen estratega político, un buen estratega militar, va a ser un hombre fácil de palabra. Tiempo me faltaría. Les suplico que si ustedes pueden meterse al canal de YouTube de IBTS Houston, ahí está el estudio del libro de Daniel y ahí vimos en detalle lo que el anticristo va a hacer. Israel va a ver al anticristo y van a decir: este es el Mesías, y van a comenzar a ovacionarlo y van a decir: al fin vamos a ser salvos. Pero el anticristo, cuando ya Israel lo haya abrazado, creído y aceptado, entonces se va a quitar la máscara y va a mostrarse quién es en realidad. Es el anticristo y va a matar a muchos judíos. Es más,
Dice Apocalipsis que los dos testigos que son Moisés y Elías van a estar para ese momento, pero el anticristo los va a matar y ahí los cuerpos de los dos testigos van a yacer muertos sobre toda como dice la escritura en Apocalipsis, sobre todo el patio, sobre toda hay una palabra específica que dice Apocalipsis, ahorita se me fue, sobre toda la plaza, esa es la palabra, sobre la plaza van a quedar los dos cuerpos de Moisés y Elías, porque el anticristo los mató, los dos testigos de lo que se habla en Apocalipsis. Así es que Israel va a estar confundido, porque va a decir, ¿cómo es que nuestro Mesías ahora viene y se levanta en contra de nosotros? Porque el juicio todavía no se les va a haber quitado para ese momento. Luego, mis amados hermanos, pasa el tiempo, la iglesia va a ser asediada por el anticristo, pero cuando terminen los 7 años, cuando finalice la segunda venida de Cristo, va a aparecer. Jesús va a venir y como dice Ezequiel, Jesús viene así como subió al cielo cuando resucitó, asimismo Jesús va a bajar del cielo y todo ojo le verá. La segunda venida de Cristo, Jesús va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Así dice Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Dice Jesús vendrá sobre el monte de los olivos, él pondrá sus pies. Israel va a poder verlo. Israel hasta entonces, Israel va a ser quitado sus velos. El velo de sus ojos va a ser quitado de ellos y van a decir, pero este es Jesús. Este es el que matamos hace 2000 años atrás. Y Jesús les va a decir, miren mis heridas. Y ellos van a ver los huecos en las manos de Cristo y van a decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y Jesús amablemente les va a contestar, lo hicieron en la casa de mis amigos. Entonces ellos van a comprender y van a decir, a Jesús el que nosotros matamos, ese realmente era el Mesías, porque hasta entonces, hasta después, mis amados hermanos, de la segunda venida, en la segunda venida de Cristo, el velo se les va a quitar y ellos van a reconocer que Jesús es el Mesías. Y ahí termina la dispensación de la gracia, termina la dispensación de la iglesia y comienza la última dispensación. ¿Cuál es la última dispensación? El milenio. En el milenio, mis amados hermanos, va a haber, como dice Apocalipsis capítulo 20, lea también todo el capítulo 20, y ahí va a ser cuando pasemos a la siguiente dispensación, la dispensación del milenio, ahí es donde la escritura nos enseña que van a haber 2 resurrecciones. La primera resurrección es a la cual nosotros debemos de porfiar, de presionar para poder estar en la primera resurrección. La primera resurrección, mis amados hermanos, van a ser todos aquellos que van a poder entrar al milenio con Cristo, con Israel y con los que hayan quedado, como dice la escritura. Aquellos que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses, los que hayamos quedado, o sea, pasaron todo el periodo de la tribulación, los que hayamos quedado, resucitaremos juntamente con Cristo y nos encontraremos con Él en las nubes, dice la segunda venida de Cristo. Pero ahí no inicia la eternidad, no. Ahí apenas inicia la dispensación del milenio. La primera resurrección es para todos aquellos cristianos que califican para entrar en la primera resurrección. Yo ya he hablado esto en otras clases. La primera resurrección es para todos aquellos cristianos que calificaron, que llenaron los requisitos de Dios, no de la iglesia, de Dios, de su palabra, y entran a gobernar con Cristo por 1000 años, donde va a ser un tiempo hermoso, 1000 años, así, por eso es que se llama milenio,
1000 años va a estar Cristo juntamente con el rey David reinando por 1000 años, haciendo un reino de justicia, paz y gozo, de lo cual es figura el reinado de Salomón en sus primeros años. Jesús y David van a reinar desde Israel. Todo el mundo todavía va a existir. El milenio se va a vivir todavía aquí en la tierra. Aquí, sí, en esta tierra que nosotros vemos, en la que nosotros vivimos. Pero eso sí, con restaurado. El mundo va a ser restaurado, porque recuérdense que Romanos 8 dice que la tierra gime por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este mundo va a ser restaurado. El milenio va a ser un tiempo hermoso, donde los ríos ya no van a estar contaminados, donde el lobo y el cordero van a poder estar juntos acostados, donde nosotros, nuestros hijos, van a poder jugar con el lobo, con el león, así como lo describe Ezequiel, como lo describe Apocalipsis. Nadie va a hacer daño, nadie. Acuérdense que también dice el libro de Apocalipsis que el anticristo va a estar con el falso profeta y con Satanás, van a estar en el lago de fuego, van a estar encarcelados por 1000 años. No va a haber Satanás que moleste en los 1000 años, en el milenio. No va a haber Satanás que ande molestando a la gente ni induciéndola a hacer el mal. Va a ser un reino hermoso. Por eso, mis amados, yo les animo, y es nuestra oración, mi familia, mi esposo, yo oramos para que nosotros podamos ser tenidos por dignos de entrar al milenio y de estar. Ahora, no todos los cristianos van a entrar al milenio. Y aquí hubiera mucho que hablar y comenzar a sacar escrituras. Yo todo lo que he hablado, tristemente no les he podido dar toda la base bíblica. Porque ustedes saben que a mí me gusta enseñar algo, pero con base bíblica. Pero les estoy narrando todo esto porque estamos hablando del viaje de Israel, no de los acontecimientos futuros. El milenio va a ser un reino de paz y gozo, donde Cristo, donde el Señor Jesús, Salmos capítulo 2, el Señor Jesús va a regir con vara de hierro juntamente con Daniel. Y el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías y lo van a adorar. Y todos nosotros vamos a adorar a Cristo allá en Jerusalén. Ahí va a ser el pueblo de Israel restaurado y la venda se le va a quitar de sus ojos. Ahora, después que los 1000 años terminen, una vez más, dice Apocalipsis, que Satanás se le va a permitir una vez más incursionar en la tierra, venir a la tierra. Va a engañar a los que vivieron, a los que nacieron en el milenio. Satanás una vez más se le va a dar la oportunidad de venirlos a engañar. ¿Y sabe qué? Tristemente, muchos de los que han nacido en el milenio le van a creer a Satanás una vez más y van a sucumbir ante sus mentiras y sus falsedades y van a perecer y se van a ir con Satanás al infierno. Mis amados, después que los 1000 años terminen, entonces viene ya la eternidad. Ahí está la segunda resurrección. La segunda resurrección es la que dice la Biblia y nos enseña todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. En la segunda resurrección, todos los cristianos que quedaron dormidos durante 2000 años, ellos van a resucitar. Los buenos, los malos, los impíos, los mundanos, todos van a resucitar en la segunda resurrección. Y ahí es el momento donde todos vamos a hacer fila, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a hacer fila delante del trono de Dios y Él se va a quitar su capa, se va a quitar su manto de misericordia y se va a poner el manto de juez. Y ahí va a pedirle cuentas a cada uno de nosotros, nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos en esta tierra. Mis amados hermanos, que cada minuto de nuestra vida pueda contar para que cuando nos presentemos delante de Dios, el Padre,
como el juez justo de toda la tierra, Él pueda decirnos: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero ahí es donde el Señor Jesús en las parábolas nos enseña y nos dice, ahí es donde el Padre le va a decir: entren en el cielo o vayan al infierno porque sus obras fueron malas. Ahí va a ser el juicio final, el juicio final. Y ahí es donde, mis amados hermanos, ahí es donde esta tierra, como dice el apóstol Pedro y como dice también Isaías, si no estoy mal, cuando ellos dicen que esta tierra va a desaparecer, va a ser destruida. La tierra ya no va a existir más. Después de los 2000 años, cuando empiece la eternidad, el apóstol Pedro claramente nos enseña que este mundo va a ser destruido por fuego. Quisiera hablar mucho más con respecto a esto, pero el tema no es este. La tierra va a ser destruida, dice Pedro, por fuego. Y Satanás y todos los que no aceptaron a Jesús van a ser eternamente echados al infierno por siempre y para siempre. Y de la primera tierra, dice Apocalipsis, de la primera tierra, de esta y del primer cielo, nadie se va a acordar más. Y entonces habrá, como dice Apocalipsis capítulo 21, habrá cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Allá vamos a estar por toda la eternidad con el Señor Jesús y eternamente vamos a seguir creciendo en sabiduría, creciendo en conocimiento. Es hermosa la eternidad, mis amados hermanos. Lo que allá vamos a hacer en la eternidad ni siquiera ha subido en el corazón y en la mente del ser humano. El cielo es hermoso. Y no por ser el cielo. La eternidad es hermosa porque vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. De esa manera, a grandes pasos, pude explicar este versículo 4. Cuando Dios dijo, los levitas y el arca del pacto van a ir al frente, pero Israel va a ir a 2000 codos de separación. No se van a unir. Son los 2000 años que Dios le ha dado a la dispensación de la gracia, que estamos por terminar. Estamos en el año 2020. Pero alguien me puede decir, pues ya nos pasamos de los 2000 años, 20 años. No, no nos hemos pasado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús murió, cuando Jesús muere, ahí comenzaron a contar los 2000 años. Pero Jesús murió y Él murió a la edad de 33 años y medio. ¿Cuándo se van a terminar los 2000 años? Allá como por el 2033 o 2034 se van a terminar los 2000 años. Óigame bien, se van a terminar los 2000 años. Yo no estoy diciendo que Cristo va a venir en el año 2034. Por favor, nadie me vaya a malinterpretar. Estoy diciendo que el periodo de los 2000 años que se le ha dado a la iglesia o el periodo de la gracia va a terminar. El día y la hora, solo el Señor sabe cuándo va a ser. Pero cuando ya este tiempo, los 2034 terminen, los 2000 años terminen, acuérdense que los últimos 7 años son claves porque el anticristo se va a presentar delante del mundo. Ahorita estamos viendo vientos. Mira, mis amados hermanos, el caos político que hay en muchas naciones, eso es muestra de que el anticristo está a punto de aparecer. El caos económico que se avecina en los países, la hambruna, la destrucción. Solo miren cómo la pandemia ha hecho a todo el mundo. No ha habido ni un tan solo país que se haya escapado de la pandemia. Todo esto es parte de lo que Dios ha dicho en su palabra, porque el tiempo vendrá cuando el anticristo se presente como el que tiene la facultad y la capacidad de poner todo esto en orden. La escritura se está cumpliendo. ¿Qué tenemos que ser nosotros como cristianos?
Simplemente tenemos que vivir siendo entendidos de que los días son malos, muy malos, pero que también debemos de prepararnos para las cosas que están por suceder, como la palabra de Dios nos advierte. Así es que, mis amados hermanos, regresando al pueblo de Israel, Israel estaba a punto de entrar y Dios le dijo: van a pasar el río Jordán, pero van a pasar el arca primero juntamente con los levitas, y 2000 codos después el pueblo de Israel va a entrar para poseer la tierra. Ahora, vamos a la tierra de Canaán ya. En la tierra de Canaán, si ustedes se recuerdan, la semana pasada nosotros hablamos y dijimos que en la tierra de Canaán, si bien es cierto, era una tierra donde fluye leche, donde fluye miel, una tierra hermosa, pero adentro de la tierra de Canaán habían muchos enemigos. La semana pasada vimos 7 naciones. En Deuteronomio capítulo 7 nos habla de las 7 naciones que estaban dentro de Canaán, que Israel tenía que matarlos. Israel tenía que sacarlos y decirle: esta es la tierra que Dios me dio a mí. Ustedes váyanse. Ahora, todo eso tiene un propósito de parte de Dios. Dios lo dejó establecido de esa manera. ¿Por qué? Los enemigos que estaban en la tierra de Canaán son una figura. Ya lo voy a decir de qué. Solo déjenme decirles algo primero. Habían 7 naciones en Canaán: los jebuseos, los gergeseos, los cananeos, los heveos, los heteos y los fereceos. 7 naciones. Ustedes se recuerdan, están en Deuteronomio 7, 1 y 2. Pero no eran solo 7 naciones. En total, eran 31 reyes. Acuérdense que cada nación tiene reyes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llegamos a Josué capítulo 12, ahí en Josué capítulo 12 claramente nos dice la escritura todos los enemigos que Israel tenían que sacar de Canaán. Josué capítulo 12 y el versículo 1 dice: estos son los reyes, oiga, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron. Los derrotaron, pero a medias. Y luego dice, así es, todos los feos, los heteos, los cananeos y todos los demás feos, ¿verdad? Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Armón hasta el monte Hermón y todo Arabá al oriente. Y dice el versículo 2, Sehón, rey de los amorreos. Y ahí comienza a hablar de cada uno de los reyes que Israel venció. Pero si usted va conmigo hasta el versículo 34, Josué 12, 24, ahí dice, y el rey de Tirsa, otro. Y luego dice, 31 reyes por todos. Ahora, ¿cuántos reyes eran? ¿Cuántos enemigos había que vencer? 31 reyes. 31 enemigos tenía que sacar. No solamente eran las 7 naciones, habían 31 reyes más que Israel debía de despojar de la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Dios no les dio una tierra que fluye leche y miel, pero ya se las dio sin enemigos? ¿Por qué? Porque hay una lección espiritual que nosotros también tenemos que aprender. Oiga, es figura que los enemigos estén dentro de la tierra de Canaán, es figura para nosotros también, que cuando nosotros entramos a nuestro caminar cristiano con el Señor, muchos, oiga bien mis amados hermanos, muchos de nuestros enemigos que hay en nuestro corazón tienen que ser echados de nosotros también. Nosotros tenemos enemigos, como decíamos la semana pasada. Nosotros tenemos muchos enemigos espirituales dentro de nosotros, que si ustedes y yo cohabitamos o hacemos alianzas con estos enemigos, como lo hizo Israel, vamos a sucumbir, vamos a fracasar. Lo que Dios le dijo a Israel fue que debían entrar en la tierra de Canaán
matar a los 31 reyes y sacarlos, echarlos de la tierra, porque la tierra era de ellos. Igual es con nosotros. Mis amados hermanos, cuando venimos a Jesús, traemos muchos enemigos dentro de nosotros. Sí, los enemigos no son nuestros familiares. Los enemigos no son el vecino porque me echa las hojas en el patio. Los enemigos están dentro de nosotros. Venimos al Señor Jesús, pero traemos rencor, traemos ira, traemos hipocresía, traemos orgullo, traemos chambre, traemos tantos enemigos dentro de nosotros que si no los echamos de dentro de nosotros, vamos a cohabitar con ellos. ¿Y sabe qué? Al final nos van a terminar arruinando, nos van a terminar descalificando de los propósitos y de los planes de Dios. Ahora, estos 31 reyes representan una área de pecado en nosotros. Estos 31 reyes, mis amados hermanos, representan una área de la vieja naturaleza en nosotros. Hemos estudiado 3 meses el viaje de Israel y aún así el tiempo es corto para poder explicar tantas cosas. Los 31 reyes representan 31 áreas de nuestra vieja naturaleza que necesitan ser echados de nosotros. Por el tiempo yo solamente lo voy a poder leer y no voy a explicar ninguno de ellos, pero están fáciles de comprenderlos. Veamos, los 31 reyes, los nombres no necesitamos verlos, porque ya están extraídos y puestos en nuestro contexto para que nosotros lo leamos. Por ejemplo, Seón, que es el primer rey. Seón, ¿qué significa? ¿Qué es? No necesitamos ver el nombre, necesitamos ver nada más el significado y qué área representa en nosotros. Rápido lo voy a leer. El primer rey representa la terquedad. La terquedad. Algunos de nosotros somos tercos y nos dicen esto, no, pero que yo quiero hacer esto. Terco, la terquedad está dentro de nosotros. Ese es un rey que necesitamos sacarlo de nuestra vida para que no nos descalifique de los propósitos de Dios. Ok, la terquedad. Alguien que determina su propio curso y acción. Es que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mire, hay mujeres que se atreven a decir, no, pero es que yo no me voy a someter a mi marido. Aprendió mal. Uno de mujer aprende a ser sujeto en el lugar donde nació. ¿Y a quién me sujeto? A su mamá, a su papá, sobre todo al papá. Una mujer debe de estar, si es soltera, debe de estar sujeta a sus padres. Pero luego la mujer se casa y debe de aprender a estar sujeta a su marido. Pero si no se aprendió a sujetar a sus papás, ¿cómo se va a sujetar al pobre marido? Y por eso es que las terminan golpeando, por eso es que las terminan dejando el ojo morado, porque no aprendieron a sujetarse. Eso se llama terquedad. Cuidado con ese enemigo dentro de nosotros. El primer rey representa la terquedad, alguien que determina su propio curso y acción. Cuidado, si hay algún hijo o hija que está viendo y está soltero, que está viendo este video, cuidado si no les gusta sujetarse a sus padres. Mucho cuidado porque puede hacer un área de terquedad en ustedes. El segundo rey nos habla de falta de moderación. Esto es alimentar nuestro propio ego. Quisiera hablar mucho, pero no puedo. Habla de alimentar el propio ego. El rey número 3, egoísmo. Egoísmo. ¿Qué hay qué hay en esto para mí? ¿Qué saco de esto? El egoísmo está dentro de nosotros. El rey número 4 es la autocomplacencia. Miren, el matrimonio, de hecho, mis amados hermanos, es para morir a nuestra autocomplacencia. Yo necesito hacer feliz a mi esposo y mi esposo necesita hacerme feliz a mí. Si una pareja entiende eso, créanme que van a ser el matrimonio más feliz de toda la tierra. La autocomplacencia, esa pasividad. Yo estoy bien como estoy, a mí nadie me molesta, no me digan nada. Estoy en la autocomplacencia, eso es pasividad, yo estoy bien como estoy. El rey número 5 es la autoglorificación, vanagloria, alardear y pavonearse. ¿Tendremos alguno de nosotros este enemigo dentro de nosotros? Yo creo que sí. Carlita, el rey número 2 es la falta de moderación.
la falta de moderación, que es el alimentar nuestro propio ego. Así es, necesitamos examinarnos. Leer a la que estaba preguntando, el rey número 2. Necesitamos examinarnos y sacar todos estos enemigos, sacarlos de nuestra vida. Los vuelvo a repetir desde el principio. El rey número 1, la terquedad. El número 2, la falta de moderación. El número 3, el egoísmo. El número 4, autocomplacencia. El número 5, autoglorificación, vanagloria, alardear, pavonearse. Si yo soy así, necesito echar a ese enemigo de mi vida. El rey número 6 es la autoconfianza, confianza en la carne y en las fuerzas humanas. Es que lo que yo tengo, lo tengo porque yo he trabajado, porque yo tengo un título, porque yo me lo he ganado. La autosuficiencia es el rey número 6. El rey número 7 es la inseguridad. El rey número 7, inseguridad, una terrible atadura y preocupación. Ese es un enemigo que también lo tenemos que luchar, lo tenemos que vencer, la inseguridad. El rey David decía, busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores él me libró. Ese es un enemigo. La inseguridad es un enemigo que tenemos que sacarla de nuestra vida. Rey número 8 es la vanidad, una visión distorsionada de la importancia o la grandeza de uno mismo. Vanidosos. Ese es el rey número 8. El rey número 9 es el menosprecio propio. También es un enemigo. Esa persona que dice, ay, es que yo no soy nada, yo no valgo nada. No, si es que, ay, no, nada. Eso es menosprecio propio. Es una degradación constante de uno mismo. Ustedes y yo somos iguales, somos los mismos hijos de Dios. La misma sangre de Jesús derramó por todos nosotros. Ninguno es mayor ni inferior al otro. Todos valemos la sangre de Cristo. Cuidado con el menosprecio propio, esa degradación constante. El rey número 10 es la autovindicación. La autovindicación es defender los derechos y la posición propia. No es que a mí nadie me va a hablar así. No es que a mí me van a respetar. Ese es un enemigo bien fuerte que tenemos dentro de nosotros. Autovindicación. El rey número 11. La autosensibilidad. ¿Habremos alguna mujer así? Autosensibilidad. Demasiado sensibles. Si alguien la vio, de mí está hablando. A saber qué está diciendo de mí. Autosensibles. Ese es un enemigo dentro de nosotros. Ese es el rey número 11. Demasiado sensible. Susceptibilidad y se ofende con facilidad. Autosensibilidad. Ese es el rey número 11. Rey número 12, interés propio, intereses propios, ver las cosas solo desde nuestro propio punto de vista. Si me beneficia, lo hago, si no, pues ni lo intento mejor. Intereses propios, ese es el rey número 12. El rey número 13, introspección, siempre mira hacia el interior. Yo, solo yo. El rey número 13. El rey número 14 es amor a uno mismo. Hay algunos que son similares, pero tienen una pequeña diferencia. El rey número 14 es el amor a uno mismo, sobreproteger el yo y los intereses egoístas. No, yo no quiero hablar con nadie. No, para mí que todos guarden su distancia porque yo me van a lastimar y yo me quiero y no. Cuidado, ese es amor a uno mismo, sobreproteger el yo. Ese es el rey número 14. El rey número 15, afectos egoístas. Afectos egoístas, amar solo a quienes nos aman. Hello, ¿algún enemigo de esos dentro de nosotros? Si me ama, lo ama. Si me odia, lo odio. Si me quiere, lo quiero. Si me acepta, lo acepto. Ese es un enemigo dentro de nosotros. Ese es el rey número 15. El rey número 16, motivos egoístas. Hacer favores con la esperanza de recibir algo a cambio. Ese es el rey número 16, motivos egoístas. Número 17, deseos egoístas. ¿Cuáles son los deseos egoístas?
codicia, buscar algo para mí siempre. Solo para muestra, si alguien sirve toda una mesa, ¿quién agarra el pedazo más grande? Puede ser que haya un enemigo muy fuerte dentro de él que sea egoísta. A mí no me importa que van a comer los demás, pero siempre y cuando yo me saque el pedazo más grande. Es un enemigo que debemos de vencerlo, mis amados. El rey número 18. El rey 18, elecciones egoístas. No preguntar a Dios lo que Él quiere, sino decir lo que queremos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, aquí están mis planes, por favor bendícelos? ¿Esa oración es correcta? No, esa oración no es correcta. Señor, aquí te traigo lo que yo voy a hacer, por favor bendícelo. No, la oración correcta es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? Yo necesito complacerlo a Él. Elecciones egoístas, no preguntar a Dios. Ese es el rey número 18. No preguntar a Dios lo que Él quiere, sino decir, esto es lo que yo quiero hacer y con mi esfuerzo lo voy a hacer y a como dé lugar yo lo hago. Ese es el rey 18 que tenemos que vencerlo. Dice el rey 16, ok, el número 16 es motivos egoístas. El 17 es deseos egoístas. Y el 18 es elecciones egoístas. ¿Ok? 16 motivos egoístas. 17 deseos egoístas. Y el 18 elecciones egoístas. ¿Ok? Así es, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A limpiarnos de todos estos enemigos. Para Israel fue en lo natural, para nosotros es en lo espiritual. El rey número 19, placeres egoístas. Gratificar el yo. Ay, no, yo quiero estar en la hamaca con un coco y dándome viento allá en la playa. No es malo, pero ¿solo eso queremos? Placeres egoístas, el rey 19. El rey número 20, posesiones egoístas. Posesiones egoístas. Dice un espíritu que se aferra a las posesiones. Así es, todos estos reyes tienen que ver con la naturaleza vieja, con la carne, con el yo que tenemos adentro. Por eso es que desde la clase pasada les estoy diciendo, muchas veces nuestros enemigos no son ni siquiera nuestros hermanos o nuestra familia, nuestros esposos. El enemigo lo andamos adentro y no nos damos cuenta. El rey número 20 dijimos posesiones egoístas, ese espíritu que se aferra a las posesiones, quiero más, quiero más. El rey 21, temores y preocupación egoísta. Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir? Ese es un enemigo, es un rey que está dentro de nosotros. Los temores y la preocupación. El apóstol Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El rey 22, el rey número 22 es una tristeza egoísta. Es unas tristezas autoinfligidas. Hay personas, no he conocido personas ustedes así, que de repente están que lloran. ¿Y por qué llora? Ay, es que a saber cómo va a estar la gente allá en Kuwait y qué le va a pasar. Tristezas egoístas, ni siquiera ha pasado nada y usted está preocupando por algo que no va a pasar. Así es, andamos cargando muchos enemigos que necesitamos echarlos, quitarlos de nosotros para poder ser libres. El rey número 23, sacrificios y abnegación egoístas. Dar para satisfacer el yo. Sacrificios y abnegación egoístas. El rey número 24, el tiempo se me está terminando. El rey 24 es la virtud y la moralidad egoísta. Una actitud de que yo soy más santo que otros. Ay, ese es un enemigo. Es que no hay nadie como yo. Nadie conoce la Biblia como yo. Eso es una moralidad y unas virtudes egoístas. ¿Qué tengo que hacer? Matar y echar de mi vida ese rey número 24. El rey número 25 dice fariseísmo. Yo soy lo que soy por mis obras y por mi esfuerzo. Ay, Señor, ayúdanos. El rey número 26, santificación egoísta. Gloriarse en una experiencia transformadora del pasado. Ay, es que ustedes no saben lo que yo era. Ustedes no saben cómo Dios me usa a mí.
Esa es una santificación egoísta. Ese es un enemigo que tenemos que echarlo. El rey 26 es caridad egoísta. Dar con motivos ocultos. Yo le doy, pero porque sé que más adelante me puede volver a dar. Rey número 28. Trabajo cristiano egoísta. Trabajo cristiano egoísta. Cuando el ministerio reemplaza nuestra relación con Dios. No es que estamos haciendo las cosas bien. Es que estamos siendo reemplazando nuestra relación con Dios por el ministerio. Que Dios nos ayude, ¿verdad? El rey número 29, oraciones egoístas. Dame, 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 Señor, dame. Hace poco yo oí por las redes sociales, ¿verdad? Oí a alguien que estaba dirigiendo, ¿verdad? Y decía, ay, Señor, dame, Señor, hemos venido a que nos des, Señor, hemos venido aquí para. No, nosotros no nos reunimos para que Dios nos dé, nos reunimos para exaltarlo a Él y para bendecir a nuestros hermanos. Esas oraciones egoístas también son un rey que está dentro de nosotros y tenemos que echarlos, despojarnos de eso. El rey número 30, esperanzas egoístas. Vivir en un mundo de ensueños, expectativas irreales. Eso es un rey número 30. Y el rey número 31, toda nuestra vida. Cuando nosotros retiramos nuestra vida del Señor, es un gran enemigo que ya nos conquistó. Y decimos, no, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Nos separamos y nos alejamos de Dios porque no cuidamos ese enemigo. Ahora, mis amados hermanos, tengo 3 minutos para terminar. Yo voy a terminar diciendo esto. El pueblo de Israel llegó, pasó el río Jordán. Cuando llegaron después del Jordán, ellos llegaron a la ciudad que se llamaba Gilgal. Y en Gilgal, que ya estaba en el lado de Canaán, Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Josué, tienen que circuncidarse para poder habitar en la tierra de Canaán. Ahora, yo quiero leer 2 citas bíblicas más. Números capítulo 32. Números 32, versículo 1 al 5. Números 32. Dios le había dicho a Israel, a las 12 tribus, Dios le dijo, Canaán es la tierra que ustedes van a heredar porque yo se las doy. Pero miren qué triste la decisión de estas tribus. Dice Números capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre, tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron con Moisés y con el sacerdote y con los príncipes de la congregación. Y dice el versículo 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Oiga, lo que la tribu de Rubén, lo que la tribu de Gad estaba pidiendo a Moisés es que ellos no querían ir a Canaán. Aquí estaba el río Jordán y al otro lado estaba Canaán, pero Rubén y Gad querían vivir en Galaad, en Jazer, es en la parte oriente del río Jordán. La tribu de Rubén, la tribu de Gad estaban pidiendo quedarse al otro lado del Jordán. Habían motivos en ellos. Esa tierra que ellos estaban viendo era una tierra que tenía muchos ríos, que tenía muchos manantiales y ellos tenían gran riqueza y ellos dijeron, no, yo me quiero quedar mejor aquí voy a estar mejor que en la tierra de Canaán. Qué grave es esto, qué grave. Ellos prefirieron quedarse abajo de lo que Dios tenía para ellos. Dios les había dicho que Canaán era la tierra para ellos, pero ellos vieron y escogieron por ellos mismos. Qué duro. Pero vamos por favor a Josué capítulo 22. Josué 22 y el versículo 1. Josué 22 vuelve a confirmar en este capítulo 22 lo que Rubén y Gad habían hecho.
Dice el versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés. Alguien más se les unió. Estaba Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Vamos al versículo 6. Josué 22, 6. Y bendiciéndolos Josué, ya estaban con Josué y estaban por entrar a la tierra de Canaán. Pero Josué llamó a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Y dice, y bendiciéndolos Josué, les despidió y se fueron a sus tiendas. Y también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión de Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos al lado del Jordán, al occidente, o sea, al otro lado en Canaán. A la media tribu de Manasés se le dio herencia en Canaán, pero la otra mitad de la tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán. Y miren, déjenme decirles, si bien es cierto, era una buena tierra, había ríos, había manantiales, había mucha vegetación para los animales. Pero ¿qué significa eso? Significa que ellos se quedaron abajo de los planes y de los propósitos de Dios. Y así va a ser con nosotros. El estándar que Dios ha puesto es uno. Dios ha prometido grandes cosas para nosotros. Dios ha prometido riquezas para nosotros. Pero la opción es nuestra, así como el hijo pródigo. Queremos nuestra herencia ahorita, pues podemos pedirla. Pero después, cuando lleguemos al cielo, no vamos a tener herencia. O queremos nuestra herencia allá en los cielos. Como fue con Israel, va a ser con nosotros. Que nosotros no seamos como la tribu de Rubén, como la tribu de Gad o como la media tribu de Manasés, que se quedaron al otro lado del Jordán. Y dice el versículo 8, estoy en Josué 22, 8, y dice, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y con muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Tenían mucho dinero, muchas riquezas, pero afuera de la tierra prometida. La opción es nuestra. Hay personas que quieren vivir bien acá, pero se descalifican. Es más, hay personas que como Esaú venden su primogenitura por un plato de lentejas en esta vida. Y luego dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, hasta la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones que había dado. Y luego dice en el versículo 10, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Mis amados hermanos, hay personas que quieren vivir de apariencias aquí en esta tierra y escogen ellos su propia herencia. Y yo termino diciéndoles, ¿cómo terminó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Ellos vivieron al otro lado del Jordán. Ahí dice las ciudades a dónde, Galaad y Jazer. Pero en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino, ¿sabe esta tierra donde los rubenitas, los galaaditas y la media tribu de Manasés había escogido vivir? ¿Sabe quiénes eran? Nada más y nada menos que la ciudad de Gadara. ¿Qué hacían los gadarenos para vivir? Criaban cerdos. Miren cómo terminaron los hijos de los hijos de los hijos de los rubenitas y de estas dos tribus y media. ¿Cómo terminaron? Al otro lado del río Jordán, criando cerdos. Que cuando Jesús vino a ese lugar, liberó al endemoniado gadareno y lo echó a un hato de 2,000 cerdos aproximadamente. Imagínense qué triste. Hay personas que se van a quedar abajo de lo que Dios quiere para sus vidas. Dios les ha prometido Canaán, pero ellos van a decidir que se quieren quedar al otro lado.
Que Dios nos ayude y que Dios nos conceda su gracia, mis amados hermanos, para no cometer los mismos errores que Israel cometió y que nos ayude a llegar a la tierra de Canaán y por su gracia cumplir lo que Él nos ha prometido. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar conectado con nosotros. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a dar inicio al nuevo tema, al nuevo estudio. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tu asistencia, Señor, porque has estado con nosotros desde el principio y al final. Sella estas cosas, Señor, en la mente y en el corazón de nuestros hermanos, y que sea tu Santo Espíritu quien nos mantenga esta palabra latente, viva en nuestros corazones, para que no nos descalifiquemos de todas aquellas cosas hermosas que tú tienes para nosotros. Bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas en esta hora, y continúa, Señor, haciendo que esta palabra crezca en sus corazones. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Hasta pronto, mis amados hermanos.